encontramos en las festividades del Niño Lindo. Sicaya, la tierra de Rubén Mosquera González, hoy en el cielo. ¡Ay, ay, ay! En el cielo, un gran amigo que apostó por los haces de Guayacache, Alberto Aliaga. Descansa en paz, mi gran amigo, y que brille para ti la luz perpetua. Aquí están tus haces de Guayacache. Las festividades en honor al Niño Lindo, donde muchos años acompaña la Orquesta Internacional Haces de Guayacache. Seguimos en estas festividades gracias a la familia Lindo, a la familia Zárate, a todos ellos que apostaron por nosotros. ¡Ay, ay, ay! La orquesta número 1 del Perú, Haces de Guayacache. Buenas, señora Evita. Eva Lindo Zárate. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es la vida? El día de ayer, en la tierra de Taitapaca, en el barrio Acacha, donde disfrutamos a ese lindo pueblo por más de 40 años. Y el día de hoy, aquí en Sicaya, también con la familia Lindo, con quien estamos comprometidos muchos años, que también deben estar bordeando los 35, 40 años. Y siempre con el marco musical de los internacionales Haces de Guayacache. Chica Hilita Primorosa.
aprovecho la oportunidad hoy que estoy en su linda tierra, de nuestro padrino de los internacionales, hace de Guaycachi, a Goyo Lindo Sáenz, quien, aparte que es un padrino, es un gran amigo, el cual lo queremos mucho por su desprendimiento, porque sin escatimar esfuerzos, siempre está con nosotros y siempre nos hace llegar lo mejor. Gracias, padrino Goyo Lindo. Que Santo Domingo te conceda muchos años más de vida y sobre todo te conceda muy buena salud. ¡Ay! Tú dirás que estoy llorando. Tú dirás que estoy sufriendo. ¡Mentira! Yo no lloro, yo no sufro. Esos sus ojos alfileres son. Así se goza, así se baila. En la bajada del niño lindo de acá de Chicaya. Ay, ay, ay. 6 de enero del año 2025, realzando las festividades del Niño Lindo aquí en Chicaya, la tierra de los chaquipuros, donde se venera a Santo Domingo de Guzmán. ¡Ay! Sola, siempre sola, ¿o no? Alejita Mauricio. Sin llorar, Liliana Cerva. Eso, eso. Ay, ay, ay. Gloria Maravica Galaya. Así de Guaycachi. Edgar Porras. También el Guaylas Enríquez. Carniceros Enríquez. Ay, ay, ay. Eso. Definitivamente todo pasado fue mejor. Así es la vida, lleno de ingratitudes. Pero hay que seguir divirtiéndonos con la orquesta número 1 del Perú, Haces de Guaycachi. En el cielo, su eterno director Javier Uncibay Bella. Aprovecho la oportunidad para hacer llegar un saludo fraterno a Edwin Uncibay, a Sandra Torres López, en Estados Unidos, en Utah, a Cristian Santos Mueras, a Rudy Garral. ¡Ay, ay, ay!
natural de San Jerónimo de Tunán, el popular chamaco. Un abrazo a la distancia, Antonio Rosales Sánchez, de parte de Luis Cairampoma, la orquesta Los Internacionales, hace de Boyacá. ¡Vamos, chamaco! ¡Sí, llorar! Antonio Rosales Sánchez, Barrio 2 de Mayo, San Jerónimo de Tunán. ¿O no, chamaco? ¡Eso! Hay grandes amigos que prefieren bailar con los haces de Guaycachi por su calidad interpretativa, porque interpretan los guainitos más antiguos con el sentimiento que aflora de su corazón. Y esos son los haces de Guaycachi, y esta orquesta lo fundó Javier Ushuaia Bello, ahora la orquesta número 1 del Perú. Amigos, por seguir la transmisión en vivo y en directo de la Orquesta Internacional Haces de Guaycachi. Buenas tardes desde Chicaya para el Perú y el mundo.